Mundos de la muerte pacíficos. Hay dos dichos grabados en la conciencia galáctica, un recordatorio para siempre de lo que significa tratar con pacíficos habitantes del mundo de la muerte. La humanidad llegó a la escena galáctica con poca fanfarria, simplemente otra especie que descubrió los medios de comunicación FTL que cualquier civilización adecuada utilizaba en lugar de ondas electromagnéticas lentas y falibles, y luego se alejó lo suficiente de su mundo natal para establecer contacto directo. Y, como muchas especies, el primer contacto fue tentativo y pacífico. A primera vista, no tenían nada de especial, una especie físicamente más pequeña, que ascendía gradualmente en la escala tecnológica hasta convertirse en una especie verdaderamente interestelar. No fue hasta que diplomáticos de los Kryn, los primeros vecinos de la humanidad, vinieron a visitar una colonia humana que la verdad salió a la luz. Su nave entró en órbita, realizó escaneos iniciales y sus alarmas internas sonaron para alertar a los Kryn a bordo de que se estaban preparando para aterrizar en un mundo de la muerte. Hubo una gran lucha, mucha confusión, miedo a una traición, pero pronto quedó claro. Estos seres nuevos y compactos en realidad vivían en ese mundo de la muerte, y de hecho se originaron en uno que era aún peor. Se llevaron a cabo conversaciones diplomáticas en órbita, y la noticia se extendió por la comunidad galáctica. De alguna manera, imposiblemente, una especie de habitantes del mundo de la muerte había construido una civilización capaz de alcanzar las estrellas. Y, sin embargo, los humanos no actuaban en absoluto como las historias de terror que se habían inventado sobre los habitantes del mundo de la muerte que viajaban por el espacio. Eran amigables, con mentalidad comunitaria y se vinculaban fácilmente con casi cualquier cosa, a veces incluso a su propio riesgo. Sin duda, podrían ser peligrosos, de lo contrario no sobrevivirías en un mundo de la muerte. Rápidos, ágiles, adaptables e increíblemente duraderos. Pero la humanidad era, en su conjunto, increíblemente pacífica. Fue este último rasgo lo que realmente los hizo destacar entre la comunidad galáctica. Los humanos querían la paz. Mientras se extendían por las estrellas, siempre era con la mano abierta. Intentaron hacerse amigos de todo, otras razas, criaturas peligrosas, no importaba. Y a menudo les resultaba fácil vivir en paz. Se adaptaron fácilmente a planetas que nadie más quería. Y cada vez que comenzaba a gestarse un conflicto, la humanidad lo resolvía con palabras. Tolerarían insultos, aceptarían concesiones, harían ofertas generosas. Parecía que, al menos como civilización, harían cualquier cosa para evitar pelear. Llegó al punto en que los amigos de la humanidad a menudo sintieron que debían defender a estos seres pequeños y demasiado amigables para evitar que se aprovecharan de ellos. Cuando eran presionados o acusados de cobardía, su cuerpo diplomático decía el primero de los dos dichos: la guerra es el infierno. La comunidad galáctica escuchó esto. Preguntaron y aprendieron que el infierno era un concepto extraído de la religión, un lugar de castigo. Pero no entendieron. Realmente no. Aún no. La hegemonía de Vilraki cambió eso. Los Vilraki eran agresivos, expansionistas, una de las grandes potencias de la galaxia. Y por fin, volvieron sus ojos hacia la humanidad. Claro, los humanos eran físicamente formidables, pero ¿qué importaba eso cuando las batallas se libraban con naves espaciales? Ciertamente, vivían en mundos inútiles, pero serían ideales para extraer valor de esos mundos, y su durabilidad los convertiría en excelentes trabajadores. Y, en última instancia, los humanos eran cobardes que evitaban la guerra a cualquier precio,
tratándola como un castigo divino. La humanidad intentó hacer lo que parecía hacer mejor: hablar. Y durante un tiempo, los Vilraki respondieron, siempre empujando, siempre presionando, siempre tratando de tomar más. Y la humanidad retrocedió, una y otra vez. Los aliados de la humanidad intentaron ayudar en lo que pudieron, pero ninguno podía arriesgarse a la ira dirigida de los Vilraki. Ninguno podía comprometerse a un conflicto abierto con ellos. Entonces, los Vilraki dejaron de hablar. Apresaron y ejecutaron a los diplomáticos de la humanidad. Bombardearon una colonia periférica y ordenaron a la humanidad que se rindiera al gobierno de Vilraki. Las últimas palabras registradas del jefe de la diplomacia fueron estas: que Dios tenga misericordia de todos nosotros. La guerra terminó antes de que realmente comenzara. Espías y saboteadores atacaron profundamente detrás de las líneas enemigas. Se destruyeron puntos clave en las cadenas de suministro de Vilraki y se explotaron vulnerabilidades críticas de las que la propia hegemonía no era consciente. Y cuando la humanidad descendió sobre el fracturado Vilraki, fue con flotas que la galaxia ni siquiera sabía que tenían, desatando armas de las que nadie había oído hablar. La guerra fue corta según los estándares galácticos, pero haría falta mucho tiempo para calcular completamente el número de muertos. La humanidad también sufrió sus pérdidas, pero los Vilraki fueron aplastados. El ataque de la humanidad parecía hecho a medida para contrarrestar sus fuerzas. Se desplegaron sistemas que comprometieron su flota y sus defensas planetarias. Su mundo capital finalmente quedó arrasado. Uno de los imperios más poderosos de la galaxia, arrasado por estos pacifistas excesivamente amigables. Cuando por fin los diplomáticos de la humanidad volvieron a estar en primer plano, fue con términos terriblemente simples: rendición incondicional. La hegemonía había terminado. Sus pueblos conquistados tomaron su independencia sin luchar, y los Vilraki nunca volvieron a alcanzar prominencia. La guerra es el infierno. La galaxia lo entendió ahora. Sus viejas historias de terror eran ciertas. Los mundos de la muerte entre las estrellas, una pesadilla. La diferencia fue que la humanidad era lo suficientemente consciente de sí misma, a fuerza de haber sobrevivido a sí misma durante tanto tiempo, como para no querer ser esos monstruos. Lucharon tan duro por la paz, porque sabían lo que significaba para ellos hacer la guerra. Y una vez que terminó la guerra, la humanidad volvió a ser lo que conocía. Se propusieron ayudar a los supervivientes, a ayudar a los civiles a los que habían intentado, incluso en su ira, evitar dañar, esforzándose porque las cosas volvieran a ser como les gustaba, en paz. El segundo dicho, sin embargo, que uno solo llegó al conocimiento galáctico después del conflicto, más tarde conocido como la locura de Vilraki. Se escuchó mientras las civilizaciones de la galaxia intentaban descubrir cómo ese poderoso sistema de gobierno había sido derrotado tan rápida y profundamente, cómo los humanos, aparentemente en un instante, habían ideado contraataques perfectos a las tecnologías y tácticas de Vilraki, cómo habían encontrado y atacado tan rápidamente los puntos débiles de Vilraki. Y así se repitió un adagio humano tan antiguo que el idioma en el que se hablaba había muerto antes de que los humanos se industrializaran. Si vis, pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. La galaxia se había centrado tanto en el hecho de que los humanos eran pacíficos que olvidaron lo que significaba ser un habitante del mundo de la muerte. Vivir en un mundo que busca perpetuamente tu desaparición. Todo era una amenaza potencial, y uno prospera si está preparado para afrontarla, anticipándolo y preparándose para contrarrestarlo. Ciertamente,
La humanidad había ascendido hasta el punto en que los mundos en los que vivían ya no los amenazaban realmente, pero los viejos instintos cuestan morir. Mientras la humanidad hablaba, comerciaba, hacía amigos y evitaba conflictos, elementos de su civilización estudiaban todo lo que encontraban como enemigos potenciales. Planificaban, conspiraban y se preparaban, obsesivamente. Todo esto en respuesta a un pensamiento que muchos de su especie simplemente no podían quitarse de la cabeza. ¿Y si algún día tenemos que luchar contra ellos? No había sido instantáneo. No hubo ningún milagro. La humanidad se había estado preparando para luchar contra los Vilraki mucho antes de que se hiciera la primera amenaza, simplemente porque existían. Y fue con temor que la galaxia se dio cuenta de que todos estaban sujetos al mismo escrutinio por parte de esta pequeña especie que tan rápidamente hacía amigos. La guerra es el infierno, y sin embargo, si quieres la paz, prepárate para la guerra. La galaxia nunca más olvidaría que la palabra clave en mundos de la muerte pacíficos no era pacífico. No te olvides de dejar tu comentario, compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y así poder traerles cada vez más historias. No te olvides que tenemos nuestro grupo de Telegram. Está en el enlace de este video en YouTube o en el perfil de TikTok.